Hermanos, buenos días, mis amadas hermanas Buenos y días, hermanos. profe. Dios les bendiga en esta mañana. Agradecidos a nuestro Dios por la oportunidad de seguir aquí reunidos para aprender más de su palabra, para prepararnos más para Él y para hacer todas las cosas con amor como para Él. Bueno, vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Hoy nos toca la civilización egipcia y damos inicio a nuestra clase. Les agradezco que si se comparte bien la pantalla, me hagan una señal de como las que están aquí para yo saber que se está viendo bien y no preguntarles, porque algunas veces la pantalla no se me muestra como, se me muestra dividida, no entiendo. Entonces, por favor, les agradezco que me hagan una manito así para que yo pueda saber que está compartiéndose bien la pantalla. Sí la podemos ver, profe. Ok, muchas gracias. Bueno. También quería aclararles el punto de la clase de que no pueden enviarme la clase de la número 2. No sé qué pasó porque realmente la puse igual que todas y no sé qué pasó. No sé si todo el profesor, el hermano Joaquín nos ha podido resolver la situación esa de la clase, no sé, pero estoy al tanto y le escribí, pero sabe que él está muy ocupado con todas las cosas que tiene que hacer y entonces debemos de tener un poco de paciencia. Ya si tienen la clase, no se preocupen, yo la calificaré en el momento que la tengamos. Aún no se puede, profesora. Yo ya acabo de Bueno, yo verificar, todavía nos da el mismo error. voy a hablar con entonces ahora le explicamos eso al pastor Israel para ver cómo hacer. Si tengo que volver a solucionarlo o no, a volverla a borrar, mandársela a ellos para que ellos la monten, pero fue que mandé una tarea que no les correspondía. Bueno, y aquí estamos otra vez, seguimos con nuestra clase de Historia Universal y hoy nos toca Egipto. Como ustedes pueden ver, aquí está el mapa de Egipto. Este mapa es uno de los mapas de la historia para nosotros, para estudiar la palabra, que nos debemos familiarizar mucho con él, porque en este territorio sucedieron muchas cosas ustedes lo van a estudiar en la palabra cuando les corresponda este lado. Por eso deben estar pendientes de conocer el mapa, de grabarse un poco la parte de este. Entonces seguimos aquí. Características de la civilización egipcia. Habitó los valles del río Nilo al norte de África entre 3300 y 332 a.C. Tuvo una larga historia marcada por periodos de unificación y dispersión del reino de Egipto. Fue como dividido. Organizó el Estado en torno a la figura de un faraón. Ya aquí aparece la figura del faraón y nosotros conocemos esa figura en la palabra, ¿verdad? Eh, de un faraón que era el soberano, el absoluto, legitimado por las creencias religiosas. Su organización económica estaba controlada desde el Estado a través de un sistema de tributación, es decir, agravaban tributos, cobraban, y redistribución de productos y servicios. Estableció una religión politeísta. Aquí aparece que ya aparecen varias religiones, cuyo principal dioses fueron Osiris, Isis, Horus y Set. Como recuerdan, la clase anterior vimos, ¿verdad? Habían varios dioses, pero ya ahora se van como estableciendo los dioses como con más poder, como vemos aquí Osiris, Isis fueron uno de los más fuertes, en ese tiempo ya agarraron como más poder porque como lo hemos estudiado
A nivel político-social, las regiones van queriendo tomar poder y el poder se toma a nivel de tomar más región, tomar más ámbito, tomar más personas, más seguidores. Así se toma el poder. Siempre, y lo vemos y lo seguimos viendo en nuestras civilizaciones modernas. Tenía una sociedad jerarquizada, había un jerarca, con clases privilegiadas que vivían del tributo que pagaba la mayoría de la población. Cuando nosotros vemos la historia, vemos películas antiguas de estos regímenes, vemos cómo la diferencia de vestido, cómo ellos se vestían ostentosamente, porque ahí se reflejaba el poder. Desarrolló un complejo sistema de escritura que evolucionó a través del tiempo. Se fueron perfeccionando. La Biblia menciona a varios faraones de Egipto. En ella se incluye faraones sin nombre en los relatos bíblicos del asentamiento israelita en Egipto. La posterior opresión de los israelitas y en el periodo del Éxodo también se incluye a varios gobernantes posteriores, algunos de los cuales se puede identificar con importantes faraones. Habían importantes faraones. La ubicación geográfica de Egipto. ¿Dónde está ubicado Egipto? Sobre el valle del río Nilo. Esa es la ubicación geográfica del Nilo. ¿Dónde? Al norte de África, cuando usted en un mapa moderno ahorita, ustedes ven, al norte de África, ahí estaba Egipto. El río Nilo nace en el lago Victoria y corre hacia el norte y desemboca en el mar Mediterráneo, donde forma un delta a lo largo de su curso. El Nilo tiene 6 cataratas. La región comprendida entre la primera catarata y el delta recibe el nombre de Alto Egipto y la región de delta es conocida como Bajo Egipto. Siempre se fue dividiendo, como fueron agarrando mucho territorio, ellos después van dividiendo para como tener el control, más el control. Así lo vimos en la otra civilización de Mesopotamia y ahora lo estamos viendo en esta igual. El Valle de Nilo es una región muy fértil en medio del desierto y se alimenta con la crecida de su caudal en primavera. Los egipcios llamaban a esta tierra Kemet, que significaba tierra negra y fértil. ¿Qué significa Kemet? Tierra negra y fértil. Historia de la civilización egipcia. Vamos a ver. No se conoce con certeza el origen del pueblo egipcio. Los especialistas creen que probablemente se trató de un pueblo que provenía de la península arábiga y que se asentó en el Valle del Nilo. En un principio, los egipcios se organizaron en clanes familiares llamados nomos. Con el tiempo, los nomos crecieron y unificaron su poder hasta formar 2 grandes reinos, uno en el Alto Egipcio y otro en el Bajo Egipcio. Recuerdan que vimos la otra clase, que ellos se fueron dividiendo y fueron sacando civilizaciones diferentes. Bueno, todavía no saben de dónde salió, pero fueron organizando y fueron creciendo, y a medida que fueron creciendo, se ubicaron en una región y ahí ellos fueron desarrollándose. Civilizaciones. Vamos a ver ahora cuáles son las civilizaciones de Egipto. Porque fíjense, en cada periodo ellos se fueron organizando. Aquí vamos a ver que de 3300 a 2800 antes de Cristo estuvo el periodo arcaico de Tiris. El Alto Egipto logró el triunfo sobre el Bajo Egipto. Sin embargo, que se dividían en sectores, peleaban entre ellos para agarrar más poder. Siempre vemos esto en las civilizaciones históricas. Bajo el liderazgo del rey Escorpión, un personaje legendario
del que poco saben los arqueólogos, el rey Menes se proclamó faraón de Egipto, ubicado y estableció la capital en la ciudad de Tinis, desde donde gobernaron las dos primeras dinastías de faraones. Vimos anteriormente que no sabemos de dónde salió, pero se fueron organizando, ¿ves? Y cada uno fue tomando el poder, y después que tomó el poder, se organizó y fue desarrollando toda esta civilización. Luego viene el Imperio Antiguo de Memphis, que fue de 2800 a 2100 a.C. La tercera dinastía trasladó la capital a la ciudad de Memphis. ¿Se dan cuenta? Fíjense que estaban acá en la ciudad, en Tinex, y luego trasladaron la capital a Memphis porque fueron como desarrollándose más allá. Durante todo el periodo se fueron expandiendo. Los faraones Keops, Kefren y Miserino construyeron las grandes pirámides de Giza, una de las mayores. Los nuevos territorios anexados eran gobernados por viceres, que los viceres eran como los que tenían la orden de gobernar, bajo órdenes del faraón. ¿Ve? Él delegaba a los viceres, el faraón, y así ellos para que se quedaran con el poder en cada territorio. Y así Egipto perdió su unidad. Se fueron dividiendo tanto que fueron haciendo estas civilizaciones. ¿Por qué? Porque el faraón ordenó esto y puso estos viceres para que ellos tomaran territorios y gobernaran como que estuviera mandando el faraón. ¿Qué es un vicer en el antiguo Egipto? Según los textos actuales referentes a la historia del antiguo Egipto, un vicer es el máximo dirigente o primer ministro, eso es lo que podemos definir, cuya autoridad solo era superada por el faraón. Eso es un vicer. Asumiendo así varias funciones por delegación del faraón. No tenían su autonomía, sino que el faraón hacía lo que el faraón les decía, pero habían varios y todos hacían lo que el faraón les decía, porque cumplían orden. Ellos no podían tomar decisiones de hacer algo sin la autoridad, sin la delegación del faraón. Luego sigue el Imperio Medio de Tebas, de 2100 a 2500. Los príncipes del Alto Egipto reunificaron el territorio y establecieron su capital en Tebas. Ve cómo van ellos haciéndose su territorio creciendo para... Sin embargo, se generaron disputas entre el norte y el sur por el gobierno. Y los pueblos del desierto invadieron diferentes partes del reino. La crisis dividió el imperio en diferentes reinos y Egipto volvió a perder su unidad. Podemos decir que donde no hay unidad, no se crece. Por eso nosotros como hijos de Dios debemos andar unidos, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, para que la obra de Dios crezca, mis hermanos. Porque en la unidad, como se dice por ahí mucho, pero está la fuerza. Luego viene el Imperio Nuevo de Tebas, que está entre 1580 y 1100 a.C. Y los príncipes de Tebas lograron derrotar a los pueblos del desierto libio y reunificaron a Egipto. Los faraones Amenofis II y Ramsés II retomaron la expansión territorial y conquistaron territorios de Asia. Empiezan las luchas. ¿Se encuentran, mis hermanos, cómo empieza la lucha? Por el poder, por el territorio, que lo significa igual poder. Podemos definir como civilización al conjunto de creencias, ¿verdad? Que tenemos costumbres, lo vimos en la otra clase. Culturas, cosas, y cada uno de ellos fue adquiriendo, estas civilizaciones fueron creyendo cada uno cultura y querían ir regando esas culturas, esas creencias, ¿para qué? Para tener una población en específico y para ganar territorio, para tener el dominio total de un estado. Luego viene el periodo bajo Sais, que estuvo entre 1100 y 332 a.C.
Aparecen nuevos conflictos entre las clases altas de jefes militares y sacerdotes, llevaron a una crisis política a la que se sumó la invasión de los asirios hacia el siglo VII antes de Cristo. El faraón Pasmético I logró centralizar de nuevo el poder y estableció la capital en Sais. Fíjense, mis hermanos, es importante que entendamos que esto es un trayecto de años, de siglos, de, de muchos años, para que vamos llegando a donde están a nuestros días, como vamos viendo, ¿verdad? Como hemos comenzado. Aquí vamos en el 332 y van sucediendo tantas cosas, por eso cambian los faraones, cambian el modo, porque vamos pasando de civilización en civilización. Entonces él vuelve otra vez a estableció la capital en Sais. Fíjense, ha cambiado como 3 veces en tanto tiempo de que hemos visto aquí la capital y dividieron el reino y los faraones dependieron de sus alianzas con reinos extranjeros. Empezaron alianza con extranjeros los faraones. ¿Para qué? Porque son como les convenía, así como hoy en día vemos que nuestros países se hacen alianzas con otros países para tener apoyo, usa la palabra, para tener apoyo, para tener, consolidar más su gobierno. Entonces, así, mantener independencia. En 3032, antes de Cristo, en 332, perdón, Alejandro Magno, ya aparece el rey de Macedonia, invadió Egipto, que ya no volvió a ser independiente jamás. Entonces, ya vemos aquí que apreció Alejandro Magno, que muchos cuando estudiamos, escuchamos hablar de este señor. Y aquí vemos cómo fue el desarrollo histórico de Egipto. Fíjense ustedes. Primero, capital Memphis, periodo, esta gráfica que les estoy enseñando aquí es importante, mis hermanos. Aquí está, yo la hice con el propósito de que lo que hemos visto, es decir, quede como resumido en esta parte para que lo podamos entender, porque sé que no es fácil entender la historia universal. Por eso cuando estamos estudiando bachillerato, sentimos que no. Igualmente para nosotros, pero hay puntos históricos que son importantes para nosotros y que debemos hacer énfasis en tener como más clara esa situación. Periodo de Memphis, construcción de pirámides, de Gizeh y la Gran Esfinge, crisis política, sucedió eso cuando era Memphis la capital. Luego, cuando la capital era Tebas, máximo esplendor de Egipto, destacan Amosis I, Tutmosis, que era el gran conquistador. Ve, aquí vemos todo cómo se va desarrollando resumidamente. Amenofis IV implantó el monoteísmo. Atón estableció el culto a Amón y Ramsés II fue tratado de paz de Quedex. Y todo aquí implica, ¿ves? Cómo en los años fuimos viendo. Aquí vemos que en la capital de Tenis unificó el Alto y Bajo Egipto, primer faraón Menes y Onamer, que era el mismo, o era el rey escorpión que lo habíamos visto en la otra clase, la capital Tebas en 1800, ¿verdad? Reunificación de Egipto por Mentuhotep II, impuso el culto al dios Amón, invasión de los Ixos, los hebreos son esclavizados. Aquí está, ¿bajo cuál? ¿En qué capital fueron los hebreos? Son esclavos cuando estaba Tebas, fue la capital. Son situaciones que podemos entender como para hacer comparaciones. Y luego viene la invasión a Siria, el renacimiento saíta, empieza, ¿verdad? Persa, Macedonia y romanos, Octavio empieza a aparecer en esta parte. Ese es el desarrollo histórico. En este cuadrito, mis hermanos, pueden ustedes ver cómo se desarrolló históricamente Egipto. Organización política de Egipto.
La organización política de la civilización egipcia fue cambiando. Igual, ¿por qué? Porque vimos que va cambiando todo los territorios y también va cambiando. En el periodo de Egipto estaba unificado como un gran reino. El poder político estaba en manos de un faraón que lo controlaba todo. Resumen, el faraón era la máxima autoridad. ¿Recuerdan cuando el faraón no quería dejar y todo lo que le pasó en la historia bíblica, salir al pueblo cuando lo tenía cautivo al pueblo de Israel? Ustedes recuerdan esto. Entonces, ¿por qué? Porque era la máxima autoridad. El faraón estaba rodeado por una corte integrada por su familia y sus consejeros personales. El reino estableció diferentes funcionarios para su administración y los nomos, provincias dentro del reino, fueron gobernadas por visires bajo el comando del faraón. Para mantener su poder, los faraones contaban con un ejército que en su mayoría estaban compuestos por tropas mercenarias, soldados profesionales, extranjeros, a los que se les pagaba un sueldo. Empezaron a pagar, ¿por qué? Porque de esta manera el faraón mantenía a la población egipcia desarmada y ocupada en las tareas productivas. Mis hermanos, política de Egipto. Fíjense ustedes que cuando nosotros entendemos la historia, vamos entendiendo nuestra historia en nuestros pueblos, cómo nos gobiernan hoy en día nuestros gobernantes, cómo utilizan manipulaciones, métodos, ¿para qué? Para hoy ellos tenernos como pueblos sometidos a su gobierno. Fíjense que aquí lo vemos desde estos siglos pasados, vemos cómo ellos se fueron organizando políticamente. ¿Para qué? Porque como dice aquí, para que el faraón, así de esta manera, mantenía al pueblo egipcio desarmado y ocupado en cada una de las tareas que le encomendaban. Socialmente, ¿cómo estaba organizado Egipto? El pueblo egipcio estuvo gobernado por una clase social dominante que vivía de los tributos que pagaba el resto de la población. El Estado egipcio mantenía algunos funcionarios, por ejemplo, los escribas, aparecieron los escribas, que también esa palabra para nosotros es importante, que eran las personas que sabían leer y escribir y contar. No era todo el pueblo, eran los escribas los que sabían leer, escribir y contar. Y eran empleados del palacio y templos y debían encargarse de registrar la recaudación de impuestos y administrar las riquezas del gobierno. La mayoría de la población se dedicaba a la agricultura. Los campesinos deberían entregar parte de su producción como pago al faraón. A los familiares, a las familias nobles o a los sacerdotes que eran los dueños de todas las tierras de Egipto. Empieza la clase, a ver la clase, a distinguirse la clase, pero aquí empieza a haber un pago y fíjense ustedes que empieza a haber clases sociales. Aparecen las clases sociales. Sabían escribir unos, los otros eran agricultores y fuera que trabajaban la tierra tenían que pagar y entregar parte de su producción a los más altos, de más alto nivel. Ahora veamos cómo estaba organizado socialmente Egipto. Fíjense ustedes, habían artesanos y personas que se dedicaban a diferentes oficios. Fueron apareciendo oficios como tal, albañiles, tejedores, comerciantes, alfareros. Habían tareas que se consideraban más dignas que otras. Por ejemplo, los escultores que hacían las estatuas que decoraban los templos y palacios eran mejor aceptados socialmente. En cambio, los embalsamadores, personas dedicadas a la momificación de los cuerpos, debían vivir en barrios alejados porque se consideraban impuros. Empieza a haber una división de clase total. Miren,
Fíjense ustedes, el que hacía, el escultor tenía un rango, pero el que hacía la momificación de las estatuas, de la momia, porque ellos empezaron, recuerdan que los egipcios fueron los maestros de la momificación, entonces esas personas eran consideradas impuras. ¿Impuras por qué? Porque tenían que manipular el cuerpo muerto para hacerle todos esos trabajos para que quedara esa obra, pues, como tal. La sociedad egipcia tenía ciertos rangos igualitarios en términos de género. Los hombres solo se podían casar con una mujer, a diferencia de otras sociedades antiguas. El matrimonio no se llevaba a cabo a través de la compra de una esposa, sino por medio de un ritual religioso de común acuerdo. Además, las mujeres podían ejercer cargos políticos y en diferentes momentos de la historia fueron faraonas quienes gobernaron Egipto. ¿Sabe? Y por eso fue que Moisés fue salvado, porque recuerdan que la esposa del faraón tomó una decisión. Y si no hubiese sido así, si no hubiera habido, la mujer no hubiese tenido como este rango de poder, no pudiera haber tomado esa decisión. Seguimos aquí. Aquí les estoy enseñando la economía de Egipto. Miren. Podemos ver cómo aquí, trabajando, y uno aquí esclavizado porque lo llevaban. Esclavismo masificado en el Estado el Estado era propietario de todo. Ganadería, arado, asnos, vaca, oveja, cabra, buey, ¿De caballo. verdad? Dígame. Sí que, Disculpe, creí que me hablaba. Aquí seguimos, ¿verdad? Se destacaron los tejidos de lino y los papiros, así como su cerámica, el comercio, productos agrícolas, materias primas y esclavos, agricultura, cebada, trigo, caña. Mire, perfeccionaron el lino, mire cómo ellos fueron desarrollando la agricultura para que fuera próspera. Mira aquí como vemos cómo fueron tratando esta parte para que se arreglara la agricultura y pudieran sembrar. Aquí en esta grama se puede ver, en esta gráfica de aquí. Entonces, fueron perfeccionando la economía, perfeccionando. Las expresiones más utilizadas por sus habitantes era el queme, que significaba tierra negra, ¿recuerdan? Olime. Disculpen, mis hermanos, en el momento que mi esposo me está llamando. Disculpen, mi hermano, pero mi esposo está haciendo una diligencia en la religión egipcia. Aquí tenemos, miren, los dioses egipcios. Isis, Osiris, Horus, Set, Todo, Bastet, Mar, Actor, Ra, Amón, Anubis. ¿Por qué es importante esto de tener en cuenta estas partes? Porque, mis hermanos, tenemos un enemigo que siempre quiere ser mejor que Dios. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, aquí en mi Venezuela querida, en un tiempo ha bajado un poco para la gloria de Dios, porque Dios escucha sus ruegos de sus hijos. Ustedes pueden ver que en un tiempo hubo un crecimiento de la religión santera, ¿verdad? Y los santeros manejan estos dioses y le dan poder de acuerdo a los que ellos consideran el más fuerte.
Osiris para ellos es el considerado el dios del sol y creador de todo. Y estaba casado con la diosa Isis, que era la diosa de la fecundidad. Entonces ellos así fueron organizándose y estas son las creencias de todo. Ellos se casaban entre ellos, tenían hijos y también eran hijos como aquí. Vemos que Horus era hijo de Isis y Osiris y así fueron llevando. Hoy en día vemos que estas religiones, para eso es importante para nosotros la historia, estas religiones pueden tener hoy en día, suben y bajan el poder y por eso nosotros como hijos de Dios, mis amados, eh, debemos estar primero que todo orando a Dios, clamando a Dios para que su reino crezca cada día, preparándonos como estamos haciéndolo, mis hermanos, para trabajar para su reino, para no quedarnos atrás de lo que Dios tiene para nosotros, de los retos que tenemos que enfrentar cada día, los retos que tenemos que enfrentar para llevar su palabra, llevar su evangelio, pero esto lo tenemos que hacer con conocimiento, porque en este tiempo, mis hermanos, a nosotros nos ha tocado vivir un tiempo que tenemos que estar con sabiduría y con discernimiento de espíritu y mucha prudencia también, aprender, escucharlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo para poder tener argumentos para defender nuestra creencia y defender nuestra fe con bases sólidas y con basamentos fidedignos, que sepamos lo que estamos hablando. Por eso es importante que estudiemos. La cultura egipcia. Aquí vemos la escritura, miren, jeroglífico, eirética, demótica, pues descifrada por el francés Francisco Champollion. Esto es historia, mi gente. La piedra, mire, cómo fueron desarrollándose. Grandes proporciones de, mire, aquí casi en todas las capitales de los países latinoamericanos, ahí está esta parte de este busto que refleja esta parte de Nefertiti, que es como un monumento histórico pero lo tratan, le ponen diferentes nombres, pero vemos que viene desde esta civilización egipcia. La religión, ¿verdad? Politeísta fueron pasando y así vemos cómo se ha ido desarrollando y cómo muchos pueblos de nuestras regiones tienen se van a la historia y traen a nuestros pueblos imágenes, pues, esculturas que están en nuestra tierra, que reflejan nosotros esta imagen de escultura está en la Plaza Altamira de Caracas. Y una parecida a esta, no es tan igual, pero es parecida. Y cuando la veamos, podemos nosotros los venezolanos decir, esto proviene de egipcio, y ustedes en su región, si hay una imagen más o menos así, una escultura más o menos así, ustedes pueden ya entender de dónde proviene. Y como les decía mis hermanos, ahora los egipcios nos dejaron algo, una técnica que nadie ha superado hasta ahora, que es la técnica de la momificación. Recuerdan que les dije, ¿verdad? Aquí tenemos, ¿verdad? Los egipcios se destacaron por sus elaboradas técnicas de perseveración de los cuerpos de los difuntos. Recuerdan que el que se encargaba, estas personas que están ahí manipulando estos cuerpos, no eran buenas, no eran vistas bien, tenían que vivir apartadas. ¿Por qué? Pues porque ellos manipulaban a estos muertos y los consideraban impuros porque se podían enfermar. Hicieron esta parte, ellos estaban fuera de la ciudad, en un lugar apartado, tenían que vivir. Las personas que se encargaban de esta parte. Mira, el cadáver primero era perfumado y aseado. Hoy en nuestra verdad, anfiteatro se llama en unas tierras,
En otras partes se llama morgue, aquí en Venezuela en morgue, la morgue, donde el cuerpo se lleva y se prepara, pues, para el tiempo. Pero nosotros no lo momificamos en nuestras tierras, sino que lo preparamos para que dure máximo 3 días para ser enterrado. En esta parte era porque ellos entendían que debería durar muchos siglos y tiempos que todavía o hacen estudios y han descubierto momias. Entonces, si nosotros no sabemos y no entendemos que fue una técnica y no conocemos este término, no estamos preparados, vamos a decirlo, estudiosamente, si no nos hemos preparado con estudios para conocer esto, ¿verdad? Algunas veces descubren una momia y algunas veces cometemos el error que con religión decimos, eso es demoníaco, eso no, pero cuando entendemos y tenemos el concepto, entendemos que hay personas que vienen de creencia en creencia y por eso lo hicieron y creen en eso. Pero tenemos que entender que existió y que no es algo nuevo y tenemos que saber de dónde proviene. Luego ellos le traían las vísceras, como vemos aquí, ¿verdad? Le traían las vísceras. Luego el vientre se rellenaba con mirra y otros sahumerios. Fíjense lo que hacían. Lo rellenaban con mirra y todo esto lo hacía el trabajador que tenía que estar ahí con esa persona. El cuerpo se mantenía por 70 días en una solución de carbonato sódico, imagínense ustedes, llamado natrón. Era un proceso, era un trabajo, era una técnica que ellos desarrollaron. Esta técnica me imagino que no fue de un día para otro, fue de acuerdo a estudios que ellos fueron haciendo al transcurrir los años. Luego el cuerpo se lavaba y se rellenaba con aserrín. Y al final, con los brazos cruzados y las piernas juntas, los restos eran envueltos completamente con vendas empapadas en goma. Y aquí vemos, mis hermanos, en esta parte, cómo iban quedando las momias, así llamadas. Pero era un proceso, era una técnica que no era, si nos ponemos a ver, no era fácil, ¿no? Era un trabajo, era un trabajo. Seguimos aquí con la técnica. Luego el cadáver, colocado en un ataúd de madera con forma humana, era ubicado de pie contra la pared en la habitación del muerto. Mira, aquí lo vemos. Y estas son unas momias, ¿ves? Tumba de Tutankamón, descubierta por Harvard, esta persona que se dedicó a estudiar las momias, ¿verdad? En 1922, mis hermanos, 1922, en el siglo pasado. Aquí está la momia de Ramsés II, y también podemos ver, mis hermanos, que de acuerdo al dinero que tenía cada uno de ellos, los faraones, y me imagino que cada uno, así, de acuerdo a ese dinero, era su momificación. Y según hoy nosotros, ¿verdad? Fíjese, cuando nosotros traemos a nosotros, a nuestro tiempo, esta técnica, esta situación, a nosotros, por ejemplo, les voy a hablar de Venezuela, se nos parte un familiar y nosotros vamos a la funeraria, ¿verdad? Al lugar donde los acomodan y nos dicen cuántos días queremos que nuestro familiar, como decir, cuántos días lo vamos a velar, cuántos días lo vamos a tener. Y según nuestros recursos, si la persona no tiene recursos, no, dice, al otro día en la mañana al otro día en la tarde, por un tiempo. Y eso significa que van a hacer un trabajo con ese cadáver por el tiempo determinado. Fuera de eso, el ataúd, no sé cómo se llama, aquí en Venezuela se llama ataúd, la caja, también tiene un precio, también tiene según la madera, según lo que vayan a hacer, según el tiempo, lo que las personas, su familia, tenga el dinero para el entierro, para el entierro de su familia, eso cuesta. No tenemos, es una técnica que aplicamos hoy,
pero esta técnica viene de siglos pasados, de siglos pasados. De los egipcios que nos dejaron esta técnica de momificación, y yo creo que de ahí se han basado todos los que se dedican a este trabajo de arreglar muertos, de funerarias, tienen que saber este conocimiento. ¿Cómo fue la arquitectura egipcia? Aparecen las pirámides. Los egipcios fueron los expertos en pirámides. Fue el icono principal de él. Majestuosas construcciones de piedra que funcionaban como tumbas y que permitían al alma del faraón emprender su viaje hacia otra vida. Ese era como el objetivo de que ellos hicieron. En la cámara principal, era de más difícil acceso, ubicar el cuerpo del momificado, junto con numerosas pertenencias de él, comida, bebida, objetos, le metían ahí, en la pirámide. La momia era guardada ahí, y luego le metían y le metían cosas de valor. Y aparece aquí, en esta gráfica, la Gran Pirámide de Giza, que fue mandada a construir por el faraón Keops alrededor del año 2500 a.C. Y aquí están las medidas como conocimientos generales. Y se estima que su construcción duró 20 años y que requirió el trabajo de más de 10.000 hombres. Imagínense el trabajo de esta pirámide. 20 años y más de 10.000 hombres trabajaron. Actualmente es considerada la más antigua de las 7 maravillas del mundo. Importante saber ese tema general, ¿verdad? Las creencias religiosas sobre la muerte y la resurrección, sumado a la medicina, que vamos a ver ahora mismo. También se desarrollaron en el área de la medicina. Fíjense ustedes. Por las creencias religiosas sobre la muerte y la resurrección, sumado a los conocimientos sobre anatomía y química. ¿Por qué? Porque los egipcios, al hacer estos estudios para hacer el cuidado de los muertos, fueron desarrollando el por qué, porque este se murió, le dolió la cabeza y se murió después de 8 días. Al ellos tener que sacar sus vísceras y todo ese asunto, fueron desarrollando en el conocimiento de la anatomía. Estos hombres que estaban ahí sin ser unos médicos, ¿verdad? Fueron estudiando el por qué, porque eso es como que usted dice, las personas que sufren de cáncer van a hacerse una resonancia magnética, porque después de unos síntomas se va desarrollando y ya el médico va entendiendo. Cuando el médico le manda a usted una resonancia y es para estar seguro qué tiene usted, porque él ya en su conocimiento, de tanto que ha visto enfermos y patologías diferentes, él ya tiene un diagnóstico. Igualmente fueron estas personas, ¿verdad? Se destacaron en la salud por este antecedente que tenían de estar estudiando, preparando a los muertos para la momificación. Y entonces los egipcios empezaron a creer que las enfermedades eran enviadas como castigo de los dioses, o que eran espíritus. Ya empiezan a creer que eran de espíritus malvados en el cuerpo y que tenían que ser expulsados por medio de rituales y conjuros. Mis hermanos, fíjense ustedes de dónde proviene esto, que los que no creen en nosotros como el Dios sanador, el Jehová Rafa, ellos van al yerbatero, van al espiritista para que les rece, porque mire de dónde proviene todo esto. Nosotros creemos en un Dios sanador, que es nuestro Jehová Rafa, oramos a él y le pedimos que conforme a sus propósitos, su misericordia y su amor sane, ¿verdad? Y por eso oramos por los enfermos. No hacemos un ritual, no hacemos conjuros, oramos a Dios creyendo con fe. Pero ven de dónde provienen todas estas situaciones desde la antigüedad que vienen.
Debido a la tradición de momificar, desarrollaron habilidades para conocer las diferentes partes del cuerpo y asociarlas con ciertas enfermedades. Imagínense que ellos lograron identificar hasta 28 tipos de lesiones diferentes. Y ellos ahí aprendieron cómo hacer cirugías, porque aprendieron como a saber hacer perforaciones de cráneo para remover tumores. Se dieron cuenta que alguno que murió y lo momificaron tenía un tumor en la cabeza, porque como ellos estudiaban el cuerpo humano, se dieron cuenta, esto es diferente en este cerebro, esto es diferente en este estómago, y empezaron a hacer estudios y lograron esta parte de la civilización egipcia, nos aportaron esta área, y en su civilización aportaron esto tan importante como hacer cirugías, por la experiencia que ellos habían adquirido. Ahora vamos a ver, mis hermanos, algunos logros de la civilización egipcia. Están bien estudiados, así como su civilización, que alcanzó un nivel muy alto de productividad y complejidad. ¿Complejidad por qué? Porque fíjense que esto de la momificación es una técnica maravillosa, mis hermanos, si nos ponemos a analizarlo, es algo, un trabajo. Y cuando estudiamos a fondo el cómo, el por qué, los estudios, lo que hacían, es una técnica, es una técnica. Ellos también crecieron en el arte y la ingeniería, estaban presentes en las construcciones para determinar exactamente la posición de cada punto y la distancia entre ellos, la topografía. ¿Por qué? Porque esas pirámides son maravillosas, son bellísimas. Y por eso ellos fueron desarrollándose en esta parte. El mortero fue inventado por los egipcios. Estos conocimientos fueron utilizados para orientar exactamente las bases de las pirámides, así como para otras obras. Ellos fueron perfeccionándose de acuerdo a las necesidades que iban teniendo por su civilización, por su cultura, por su crecimiento. Los canales para riego construidos para el aprovechamiento del lago de El Fayum, que convirtieron la zona en el principal productor de grano del mundo antiguo, hay evidencia de que faraones de la 12ª dinastía fue lo que se encargaron de hacer esto. Imagínense cómo fueron ellos creciendo. La historia es muy amplia, mis hermanos, demasiado amplia para nosotros identificar temas que nos llamen la atención. La historia es muy amplia. Podemos sacar muchas ramas de la historia, como lo veíamos al comienzo, ¿verdad? Hay evidencia de que los faraones, ¿verdad?, usaron el lago natural como depósito para regular y almacenar exceso de agua para su uso durante las estaciones secas. Todo eso se lo fue dando las necesidades. Las necesidades. A partir de la primera dinastía o antes, los egipcios explotaron las minas de turquesas de la península de Sinaí. ¿Recuerdan el monte Sinaí? Bueno. Las evidencias más tempranas, 1600 a.C., del imperismo tradicional, se acreditó a Eber, así como el sistema decimal y las fórmulas matemáticas complejas usadas en el papiro de Moscú y Agnes. Los orígenes del método científico también se remonta a los egipcios. El método científico, mis hermanos, se remonta a los egipcios. Conocían el número áureo, reflejado en numerosas construcciones, aunque puede ser la consecuencia de un sentido intuitivo de la proporción y la armonía. Ellos fueron desarrollando todo esto porque fíjense, mis hermanos, hacer esas pirámides que tardaron en 20 años, ¿cómo podían ellos haber crecido? ¿Cómo? Imagínense ustedes, en 20 años, para desarrollar todo esto. Crearon su propia escritura, los jeroglíficos, hacia finales del cuarto milenio antes de Cristo.
También estuvieron ellos en el desarrollo del vidrio. Desarrollaron el vidrio extraordinariamente. Como objetos, fueron utilizando en objetos cotidianos y de adornos descubiertos en sus tumbas. Saben mis hermanos que hasta hoy las tumbas han sido saqueadas. ¿Por qué? Porque toda esta maravilla de cosas que ellos hicieron, oro, metales preciosos de su época, como ellos la guardaban ahí, hoy en día muchas tumbas egipcias que son las pirámides, donde ellos están las momias que ellos han estado, han sido saqueadas. Porque se imaginan cómo fueron y todavía están ahí y han sido saqueadas por personas inescrupulosas que se dedican a estudiar, pero algo sacan de ahí. Y si va uno y otro, recuerdan que les he dicho que la historia va en transcurso del tiempo cambiando, cambiando de acuerdo a las investigaciones y a los estudios. Entonces, debido a esto, ellos han. Fíjense que aquí dice que recientemente se han descubierto los restos de una fábrica de cristal. Recientemente, una fábrica de cristal. Que si hace 50 años, 60, 100 años, los que estudiaron la historia egipcia no sabían y no supieron que los egipcios trabajaron el vidrio. Pero hoy lo sabemos nosotros. ¿Por qué? Porque han descubierto restos de una fábrica de cristal. Sobre 1500, 3500 antes de Cristo, inventaron la navegación a vela, primera aplicación de una energía no animal o humana. Los egipcios transportarse, hicieron la primera navegación a vela. A la locomoción, invento que utilizaron en exclusividad durante unos 2100 años, ya que no existe evidencia documental de su uso por los fenicios hasta 1400 antes de Cristo. Los egipcios por más de 2000 años utilizaron esto y fueron después los fenicios los que lo utilizaron. Ellos tuvieron este trabajo, esta perfección de la navegación por vela como algo para ellos, y por eso su crecimiento eh, fue grande, su crecimiento fue maravilloso, porque lo podemos ver, mis hermanos, que este crecimiento fue interesante en la historia nuestra, en la historia universal de lo que estamos nosotros hoy estudiando. Y bueno, mis hermanos, esto ha sido nuestra clase de hoy. Les voy a siempre, como se los digo, ¿verdad? Mis hermanos hoy todo el tiempo lo van a escuchar de mi boca. Me gusta la participación, porque participando aprendemos. Participando, vamos como, si una persona hace un comentario, yo aprendo de ese comentario. Y así nos edificamos unos a otros. Ay, qué bueno verlo, Pastor Israel. Dios le bendiga. Entonces, mis hermanos, saben que respeto mucho a este hombre de Dios. Mi esposo y yo le admiramos y le respetamos y oramos mucho por él, de verdad. Esta obra que está haciendo el Pastor Israel es maravillosa. De verdad, el Señor lo bendiga. Bueno, mis hermanos, entonces ya ahora es momento de que ustedes levanten su manito, den su opinión y juntos aprendamos y adquiramos conocimientos nuevos cada día para la gloria y para la honra siempre de nuestro Dios. Porque como siempre le digo, todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. ¿Ok? Hermana Daisy, tiene la palabra.
Bendiciones. ¿Sí me escuchan? Escuchamos perfectamente. Ok, bendiciones para todos. Me llama la atención las personas de que pues que trabajaban con los muertos, cómo los hacían, cómo los preparaban para hacer los momias. Y hoy en día también como eso se viene dando, como usted decía, y cómo venimos arrastrando todo eso. Me llamó la atención lo de que usted decía de las enfermedades que ellos se hicieron como profesionales, sin ser profesionales solo por una práctica. Y como dicen que la práctica hace al maestro, tanto y tanto ellos trabajaban en esa área que como ellos no iban a aprender tantas partes del cuerpo, ¿verdad? Y me llamó la atención cuando usted llamó cáncer porque eso es justo lo que a mí me han estudiado y me están estudiando porque hace el año pasado a mí me descubrieron un cáncer. Entonces, todo eso he pasado yo por muchos estudios, muchos TAC, todo, para ellos poder saber si había metástasis, en qué parte del cuerpo más se había regado o algo así. En- entonces, cuando ya tuvieron ubicado el cáncer, entonces allí empezaron a trabajar en eso y bendito Dios, porque ya estoy fuera de eso. Gloria a Dios. Tenemos a nuestro Dios sanador. Sí, A y nuestro Dios. no solo como usted dijo, de que ellos buscaban brujos y todo porque creían que era un castigo y que estaban endemoniados. Entonces, ya nosotros en el Señor, ya confiamos en la ciencia médica porque para eso la dejó Dios, pero confiamos más en el Señor porque si el Señor no hace la obra, de nada sirve la ciencia médica, porque si nuestro cuerpo no responde a la medicina, entonces tenemos que acudir al Señor. Entonces, nosotros como hijos de Dios, primero Dios y después la ciencia médica. Y es por eso que estoy aquí, Amén. primeramente por el Señor. Amén, mi hermana. Gloria al Señor, que Dios hizo la obra en su vida y la sanó. La honra y la gloria sea para nuestro sanador, nuestro Jehová Rafa. Y es importante conocer estos testimonios para que solamente no sea en cáncer, en cualquier enfermedad, y en cualquier situación que nosotros como seres humanos pasemos, cualquier situación, mis hermanos. Algunas veces hablamos de un cáncer que es como lo máximo que creemos pero algunas veces en nuestra vida emocional, en nuestra vida eh, familiar, podemos tener una situación tan grave, pero tan grave para cada uno de nosotros, pero debemos saber que tenemos a nuestro Padre Celestial que nos ayuda en todo tiempo, en todo momento. Él es, Él será, y lo que tenemos que pedirle es que cada día, como dice su palabra, que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos aparte del amor de Dios que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo Así más es. importante. Permanecer en la palabra, en cualquier situación. Bueno, mis hermanos, les
paso al hermano Israel, nuestro pastor querido. Quiero decirles que oren por mí para que Dios nos dé sabiduría. Hoy estamos cumpliendo con mi amado esposo 46 años de matrimonio y Amén. tenemos un taller ahora, vamos corriendo. Hoy he estado un día agitado porque tenemos que salir ahora para dar un taller de matrimonios y es para nosotros como una alegría grande que justo hoy en nuestro aniversario 46, Dios sea tan maravilloso y nos ayude y nos haga dar de lo que Él nos ha dado Gloria a en Dios. en un día especial, en un día especial. Así que Felicidades. estamos emocionados por eso. Primero 46 años que vamos al taller y estamos súper emocionados y corremos para eso. Hermano Israel, Dios le bendiga a todos, los amo. Ustedes están en mi corazón, oro por ustedes para que Dios haga esa obra perfecta en sus vidas y les bendiga en todo. Amén. Felicidades por ese aniversario, qué emoción, qué bendición y el Señor los mantenga unidos en su vínculo perfecto que es el amor del Padre. Muchas gracias por compartirlo. Nos emocionamos y les deseamos bendiciones. Gracias a Dios por todos ustedes. Vamos a continuar con nuestra siguiente clase. Vamos a cortar aquí y y bueno, tenemos tiempo para hablar con todos.